Muchas gracias, muy buen día a todas y todos, compañeras senadoras, compañeros senadores, medios de la fuente que nos acompañan en esta rueda de prensa. Las y los senadores del PAN expresamos nuestro total respaldo al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca ante las acusaciones que buscan desacreditarlo. Es verdaderamente lamentable y contrario al llamado que hace el presidente López Obrador a actuar con democracia frente al contexto político electoral. Reconozco la digna decisión del gobernador Cabeza de Vaca de presentarse en la Cámara de Diputados. Las y los tamaulipecos deben de tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza. No podemos ignorar que las acusaciones y la solicitud de desafuero para el gobernador surgen en un momento en el que el presidente y su partido han sido exhibidos por su opacidad y múltiples irregularidades, por lo que ven minada la confianza de las y los ciudadanos frente a las elecciones más grandes de la historia de México. Se trata de una clara persecución política contra uno de los gobernadores más frontales e independientes, que no se ha dejado manipular y siempre antepone los intereses de su estado, de las y de los tamaulipecos. Son patadas de ahogado que ponen en evidencia la desesperación por distraer a toda costa la atención de las irregularidades detectadas en la Auditoría Superior de la Federación. Este régimen castiga opositores, pero brinda impunidad a sus defensores. Que les quede muy claro, en Acción Nacional no vamos a detener ni por cacería de brujas. Seguiremos señalando la ineptitud y ocurrencias y corrupción de este gobierno. Vamos a seguir defendiendo la salud y la economía de las familias. Vamos a seguir defendiendo a las instituciones y su independencia. No nos van a intimidar. Estamos a favor del Estado de Derecho y respetaremos cualquier decisión que ejecute una autoridad judicial, pero no un Estado de Derecho a modo y a gusto de quien hoy gobierna. El buen juez por su casa empieza. No permitiremos que en este país se manipule la actuación de la Fiscalía. Yo preguntaría, ¿dónde están los procedimientos contra Manuel Bartlett, Irmeréndira Sandoval, Pío López Obrador, Felipa Obrador, por sus comprobados actos de corrupción en este gobierno? Hay que recordar que el PAN en las pasadas elecciones ganó todo en Tamaulipas y por ello ahora arremeten contra el gobernador en acusaciones falsas y sin pruebas contundentes. Lo que buscan es desprestigiar a la oposición, pretendiendo ganar a la mala lo que por su mal gobierno ya no pueden ganar en las urnas. Estamos seguros que se les revertirá electoralmente el manipuleo de la procuración de la justicia y las infamias. México nuevamente tendrá los contrapesos y equilibrios que todo país democrático necesita. Gracias, Sergio. Es cuanto, compañeras y compañeros de la prensa, compañeros senadoras y senadores. Muchas gracias, senador. Varias senadoras y senadores me han pedido la palabra. Iniciaremos con la senadora Murguía. Senadora Murguía, ¿me escucha? Sí, Sergio, muchas gracias. Por favor. Bueno, pues comentar esto que nosotros consideramos que es una clara persecución política con propósitos electorales. Nos encontramos en pleno proceso electoral. Y bueno, tampoco podemos dejar de tomar en cuenta que hay muchos problemas en el ámbito nacional, como ha sido pues las recientes observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, que desafortunadamente fue doblegada y en un día después, pues sin que mediara justificación ninguna todavía, se desiste de las observaciones que ha hecho. Pero también está el caso de Félix Salgado Macedonio, está el hecho de la falta de vacunas que la población está solicitando, la pandemia que sigue cobrando vidas, la pandemia que cada vez hay un mayor número de enfermos, y lo que se busca es generar un distractor que además, con propósitos electorales, busque desacreditar a la oposición. Y tal pareciera que el caso del gobernador Cabeza de Vaca, pues les resulta modo, toda vez que es un gobernador de oposición,
que es un gobernador que ha sido frontal, es un gobernador que ha sido un contrapeso al gobierno federal y que ha impulsado de manera importante esta alianza federalista. Llama la atención, y lo tiene uno que decir, que ayer por la mañana el presidente convoca a los gobernadores a un acuerdo nacional a favor de la democracia. Les pide que no se canteen a favor de ningún candidato, que no hagan uso de recursos públicos y de las instituciones con propósitos electorales. Y por la tarde, pues bueno, desde el gobierno de Morena viene esta persecución política con un uso faccioso de la justicia y de las instituciones. En la mañana el señor presidente parafraseaba y evocaba a Madero, y por la tarde persecución política y uso faccioso de la justicia y las instituciones. Es desafortunadamente un doble discurso muy lamentable para el país. Muchas gracias, senadora. Tengo registrado al senador Rementería y después a la senadora Márquez. Si alguien más quisiera participar, puede levantar la mano o mandármelo al chat como guste. Senador Rementería, lo veo ya conectado. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana, precisamente en defensa de la democracia y de los deberes más altos de nuestra nación. No puede ser que a partir de filtraciones que por supuesto son ilegales y luego que se hacen públicas en voz de un funcionario de la Cámara de Diputados, por supuesto del partido del presidente, se pretenda un linchamiento, porque es lo que es, contra el gobernador del estado de Tamaulipas, un opositor claro al régimen que ha trabajado bien. Prueba de ello precisamente fue el refrendo que hace apenas unos meses, hace unos años, tuvo precisamente en la Cámara de Diputados local, en donde ganó prácticamente todo para su partido y en donde dejó muy claro que en Tamaulipas las cosas se están haciendo bien. Yo creo que lo que hoy estamos enfrentando es a un régimen enfurecido, a un régimen colérico, que lo que quiere es simplemente pasar por encima de cualquier actividad democrática y entonces hacer lo que su voluntad pues le conviene para efectos electorales. No tengo la menor duda de que este asunto tiene que ver con una instancia estrictamente electoral y que por supuesto tiene que aclararse, tiene que llevarse hasta sus últimas consecuencias. Estoy seguro de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, podrá probar precisamente su inocencia y tendrá el juicio de la historia a su favor. Hoy lamentamos muchísimo esta persecución política que se hace de los opositores. Se quejó mucho cuando era el presidente, era candidato, y hoy hace exactamente lo mismo. No, no son iguales, son mucho, pero mucho peores. Muchas gracias, senador. Senadora Marta Márquez tiene la palabra, después la senadora López Rabadán. Muchas gracias, Sergio. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Decirlo también muy fuerte y muy claro para lo que venga, para los ataques que vengan. Creo que también es momento de que los legisladores y los gobernadores rompamos el silencio y digamos las cosas como son y como pasan en México. La economía del país la están sosteniendo los estados, o sea, los gobernadores, la seguridad, la economía, la salud, o sea, tenemos un gobierno federal que ha estado dejando solos a los gobernadores. Entonces, creo que las cosas también son muy claras. Es un ataque injusto ante una respuesta, solidaridad, buena gobernanza en el caso del gobernador Cabeza de Vaca, en el caso de los gobernadores del PAN. Son estados que han enfrentado la pandemia, que han trabajado en todos los temas, pero en el más importante, en el económico. Entonces es injusto que hoy haya un linchamiento político hacia el gobernador Cabeza de Vaca. Todo nuestro respaldo y pues pedirle nuevamente a la ciudadanía que
que nos apoye, pedirles que comprendan que este es un linchamiento político, este es un tema totalmente político, que valoren y que el ciudadano decida y cada quien evalúe qué están haciendo los gobernadores por su estado. Yo creo que el llamado es hacia los ciudadanos porque lo habíamos dicho desde hace mucho, México se va a sostener gracias a los mexicanos, gracias a los ciudadanos y pues bueno, todo el respaldo al gobernador Cabeza de Vaca. Gracias, senadora. Senadora López Rabadán, tiene usted la palabra y después la senadora Gálvez. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Es muy claro que el presidente de la República está desesperado. Estamos en medio de más de 180,000 muertos por COVID. No hay vacunas. No hay una estrategia inteligente para que las mujeres y los hombres de este país accedan a una vacuna. Por eso, López Obrador acude a un show, a un circo, a una parafernalia de las que ya está acostumbrado y lo ha hecho toda su vida. López Obrador está acostumbrado a generar cortinas de humo cuando las cosas no le salen bien. Y hoy, en medio de la muerte y la desesperación de miles de familias en este país, acude a este circo aberrante. Es claro que el gobernador Cabeza de Vaca le es incómodo a este gobierno porque les ha dicho en su cara, cuando fue el presidente de la República, en su cara, en el estado de Tamaulipas, el gobernador lo enfrentó y le dijo la realidad en su cara. Es claro que a López Obrador no le gusta ver la realidad. Hoy la realidad es que ni la seguridad, ni la salud, ni la economía de los mexicanos está en buen rumbo. Por eso es que hoy crea esta lastimosa cortina de humo. Desde aquí le decimos al gobernador Cabeza de Vaca, cuentas con nuestro respaldo, porque claramente este gobierno de la Cuarta Transformación, como no sabe dar respuestas, lo que da son amenazas. Evidentemente, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, hoy nuevamente estamos viviendo un circo mediático. Ojalá, y lo digo por el bien de los mexicanos, ojalá el presidente de la República se ponga a trabajar, a construir un México en beneficio de todos, no a pensar solamente de manera electoral. Lo que está sucediendo hoy en contra del gobernador Cabeza de Vaca es por algo muy elemental. Este gobierno tiene miedo de la realidad y la realidad es que en junio van a perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Están desesperados. Así es que desde aquí, desde el Senado de la República, respaldamos, por supuesto, a nuestros gobernadores. Respaldamos el trabajo eficiente y en beneficio de los tamaulipecos y las tamaulipecas, porque en Tamaulipas están haciendo bien las cosas. Hoy, el gobierno del estado ha dado muestras claras de que se pueden contener los errores de hace muchos años en el estado y hoy en Tamaulipas se vive un mejor escenario gracias a los gobiernos panistas. Por supuesto, decirle al presidente López Obrador, van a perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Este circo no les va a funcionar porque la gente está harta de tanta irresponsabilidad, de este gobierno ineficiente y corrupto que ha generado la muerte, la falta de acceso a medicinas de millones de mexicanos y la falta de acceso a una vacuna en el 98% de los mexicanos hoy, 24 de febrero. La mejor manera de honrar la bandera de este país debería ser apegándose a la ley. Qué lástima que el presidente de la República solamente hace circos baratos. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Senadora Xóchitl Gálvez y después el senador Toño Martín del Campo. Senadora Gálvez, tiene la palabra. Primero, decir que por supuesto que en el Partido Acción Nacional
estamos en contra de cualquier acto de corrupción o cualquier acto de lavado de dinero, y eso de verdad, ojalá este gobierno lo hiciera. El problema es que todo parece indicar que lo hace con un personaje que le es adverso. No conocemos ni siquiera la denuncia, no le han dado oportunidad de presentar pruebas a su favor. Es increíble cómo con la Auditoría Superior de la Federación, que sacó un informe en la mañana, en la tarde ya se estaba desdiciendo con un simple dicho de que los números estaban mal. Al gobernador no conoce la denuncia. Me parece valiente, frontal por parte del gobernador que se apersone en la Cámara de Diputados para conocer de qué se le acusa. Y hay todo un linchamiento mediático, político contra una persona sin siquiera saber de qué se le acusa, cuáles son las pruebas que se presentan. Me llama la atención que este gobierno sea tan selectivo con sus adversarios políticos, porque en el caso de las denuncias que este grupo parlamentario ha puesto contra el hermano del presidente, que se le ve recibiendo fajos de dinero, ahí sí no procede ninguna investigación por parte de la Fiscalía. Contra el hijo de Manuel Bartlett, que se le descubrió vendiendo ventiladores a 3 veces su valor, ahí no procede ningún tipo de investigación. Contra la empresa que se creó 3 días antes de la licitación para venderle un contrato de 5,000 millones a Pemex, allegados a Rocío Nale, ahí no proceden las investigaciones. Por eso nos parece extremadamente sospechoso esta investigación justo cuando empieza el proceso electoral. Entonces, obviamente, seguramente el presidente dirá que estos senadores de la República no queremos que se haga justicia, que no. Lo que no queremos es que se use la justicia con fines políticos. Yo creo que eso es lo que aquí reclamamos, y creemos que el gobernador de Tamaulipas en este momento está siendo víctima de una persecución política. Hay que conocer la denuncia, hay que conocer las pruebas, y en una de esas, pues personajes que realmente, como Ovidio, que bastó una llamada telefónica para que lo dejaran en libertad, pues ahí sí, la Fiscalía no mete ni las manos. Entonces yo condeno este uso político de la justicia, y el que la Fiscalía no sea un organismo autónomo, y que celebro que el gobernador dé la cara, que se presente en la Cámara de Diputados a conocer, porque ahora sí que, como quien dice el dicho, quien nada debe, pues nada teme, ¿no? Y él ha dicho que se presentará, conocerá de los cargos, y estoy segura que va a salir adelante. Muchas gracias, senadora. Senador Antonio Martín del Campo, por favor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y todas. Pues realmente ya estamos en este proceso electoral, definitivamente en el proceso electoral 2021. Y bueno, pues vemos que a Morena, el presidente de la República, el país no va bien. Se le está desmoronando lo que es el país. Y por lo tanto, bueno, pues tiene que empezar a sacar cortinas de humo. En este caso vemos el sistema de salud totalmente destrozado y bueno, pues un gran desastre precisamente ante la situación en la cual hoy estamos viviendo. En lugar de estar preocupado, viendo qué es lo que tenemos que hacer con las vacunas y con varias personas que no tienen ni siquiera medicamentos, pues un gran desastre precisamente al respecto. Por el otro lado, bueno, pues decir materia económica, igual no tenemos crecimiento. Si hablamos de seguridad y si hablamos de cualquier rubro, automáticamente los resultados son nulos, cero, así, cero. Y por lo tanto, bueno, pues ante el gran fracaso que ha tenido y los grandes escándalos que se han suscitado en estos días, como es la auditoría, y cómo no recordar ayer precisamente la ley apagón, en donde, bueno, pues le está costando y le va a costar también parte de la popularidad a lo que es el presidente de la República. Y por lo tanto, bueno, pues tiene que sacar un distractor y bueno, pues hoy está utilizando precisamente al gobernador de Tamaulipas. Están muy nerviosos y bueno, pues ¿qué es lo que demuestra una vez más este gobierno federal? Pues simple y sencillamente, si estás en contra de mí, automáticamente te ataco, te fabrico muchísimas cosas, te descalifico ante la opinión pública,
pero si eres un corrupto, pero si estás a un lado de mí, entonces, pues te exonero de todo. Lo más preocupante de esto es de que a México lo está queriendo llevar a un Venezuela. Y es por eso que nosotros estamos alzando la voz. No queremos ese tipo de políticas públicas, al contrario, queremos que realmente se aplique la ley hacia todos y hacia todos por igual, no nada más a tus adversarios, todo el peso de la ley y lo peor de todo, sin pruebas y sin fundamentos, que eso es lo más lamentable. Por supuesto que vemos muy positivo que el gobernador esté en la Cámara de Diputados y con la frente muy en alto, porque al final de cuentas sabemos esto en qué va a terminar. Va a terminar en un show mediático, en querer descalificar al gobernador ahorita de Tamaulipas, pero después van a venir otros gobernadores o a lo mejor hasta algún otro senador y senadora. Eso que no nos extrañe. Hoy más que nunca, nuestro respaldo y nuestro reconocimiento al gobernador Cabeza de Vaca. Gracias. Muchas gracias, senador. Senador Francisco Salazar tiene la palabra, por favor. Sí, muchas gracias, Sergio. Yo solamente quiero decirle al presidente, ya chole, señor presidente, ya chole de haraganes, ya chole de parlachines, ya chole de paleros y de rateros, de ineptos, irresponsables y corruptos, ya chole de rollos y de distractores. Póngase a trabajar, traiga inversión a este país, que es lo que necesita, inversión para generar empleo. Ya haga su trabajo, presidente, ya chole con sus rollos mañaneros. Nada más. Muchas gracias, senador. No tengo registrada alguna participación de otra senadora o senador. De no ser así, empezaríamos con las preguntas. La primera es de Víctor Mayén. Dice, Andrés Manuel y el fiscal Hertz Manero afirmaron hoy que no hay persecución o ni es un asunto político el desafuero del gobernador de Tamaulipas, sino un caso de corrupción. ¿Esto se trata de una cacería de brujas? Quien desee contestar. Senador Erandy Bermúdez. Gracias. Víctor, ¿cómo estás? El presidente dice no hay persecución ni cacería de brujas. Lamentable que el presidente haga esa declaración. Tenemos una fiscalía autónoma independiente. El presidente, ¿cómo conoce de esa acusación si es que existe? Ahí es donde el presidente denota realmente que está metido en una persecución política. Explicación no pedida, acusación manifiesta. No es posible que el Poder Ejecutivo sepa los asuntos de lo que se supone hoy es una fiscalía autónoma e independiente y que el fiscal obviamente se esté prestando este tipo de juegos. Por eso es que nosotros estamos denunciando que esto es una persecución política lo que está sucediendo. Lo dijeron mis compañeros. ¿Qué pasó con los otros casos evidentes de corrupción que hay? Ni pío el presidente ha dicho. El propio presidente lo dijo, tendremos que exhibir y poner en televisión nacional todos aquellos actos de corrupción. Y salen los actos de corrupción de quienes hoy están en el gobierno y se esconden. El presidente está más preocupado por otros delitos o por otros delincuentes, está más preocupado por la esposa del propio Chapo que por lo que está pasando en nuestro país. Entonces, me preocupa mucho que el presidente se meta en un asunto que es de la Fiscalía General de la República. Y esto lo que pone en evidencia es que el presidente, claro que tiene un interés político en esto. Muchas gracias, senador. Gerardo Cedillo pregunta, ¿qué implicaciones tendrá este caso en el proceso electoral en marcha y en su trabajo en el Congreso? ¿Esperan solidaridad del bloque y de sus aliados electorales? Igual para quien desee responder. El senador Yulem. Senador Rementería, si nos hace el... Yo creo que estamos ante una evidencia clara de que esto pudiera tener implicaciones electorales para ellos, favorables. Claramente esto es una persecución política a un líder opositor, a un gobernador de otro partido, que además ha dado la cara, ha sido valiente y que por supuesto ha respetado y ha garantizado los intereses de sus gobernados, de los tamaulipecos. Respecto al asunto del bloque, bueno, yo esperaría que todos nos sumáramos a que en México impere el Estado de Derecho, se ejerza la justicia, que se garantice pues la justicia y que podamos tener plena confianza en lo que están haciendo las autoridades investigadoras. Es importante que la Fiscalía se convierta en un ente verdaderamente autónomo. Yo puedo suscribir cada una de las palabras que acaba de decir Erandy Bermúdez. No puede ser
que el propio presidente hable en nombre de la Fiscalía. ¿En dónde quedó pues esa autonomía? Claro que esto es una persecución política, claro que tiene fines electorales para Morena, precisamente, es lo que están persiguiendo. Es un distractor, ya se dijo, lo dijo Kenia, lo dijo Xochitl, lo han dicho varios. Al final de cuentas, claro que lo es. Ante el desastre en los números, algunos de los que presentó también Marta Márquez, precisamente, de lo que estamos hablando es de que es un gobierno fallido, es un gobierno fracasado, es un gobierno que no está bien ni en la seguridad, ni en la parte sanitaria, por supuesto, la desgracia que tenemos, donde somos los número 1 ranqueados, pero de lo mal que hacemos las cosas. En el tema económico ni se diga, y luego cuando hablamos de los temas de generación de infraestructura, estamos haciendo un tren que no sirve, que está lleno de amparos, y una refinería que se inunda. Entonces, cuando vemos todo este panorama, lo único que nos podemos explicar es que el presidente, en su desesperación, busca cómo tratar de sacar distractores atacando a sus opositores. Eso es tal cual lo que está pasando. Yo espero que quienes confíen en que México nos debe de funcionar las cosas de una manera distinta, se sumen a la solidaridad que debemos dar, no a un gobernador del PAN, sino a un gobernador de un estado de la República que merece respeto y que debe ser tratado con dignidad y que debe ser llevado a la justicia, sí, para una justicia clara, una justicia sin partidismos como hoy se está presentando. Muchas gracias, senador. Perdónenme, Misael Zavala hace 2 preguntas. Haré primero la relacionada con el tema. Dice, ¿los senadores están seguros de la inocencia del gobernador de Tamaulipas y si meten las manos al fuego por él? Quien desea responder. Senador Rementería. Yo lo que quisiera responderle es que lo que tenemos que estar seguros es de que haya un proceso justo. Aquí no se trata de quién mete las manos o no. Yo conozco al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca desde hace muchos años y siempre lo he tenido por una persona honesta. Lo conozco desde que fue alcalde de Reynosa. Ya tiene muchos años de eso. Lo conozco como una persona trabajadora que quiere a su familia, que trabaja bien y que ha dado resultados en donde ha estado. Y nunca había estado en este tipo de problemas. O sea que por supuesto que confío en él, por supuesto que lo que quiero es que haya una justicia clara, que no se hagan este tipo de linchamientos mediáticos. Es lo que es. Veamos la prensa hoy, no habla prácticamente de otra cosa más que de esto. ¿En dónde quedó precisamente la auditoría? ¿En dónde quedó la Auditoría Superior de la Federación? ¿En dónde quedaron todos los señalamientos que tiene este gobierno? ¿En dónde quedó la falta de vacunas? La gente muriéndose, que ya dentro de unas cuantas semanas estaremos llegando a las 200,000 personas. ¿En dónde quedó los números fallidos que tenemos en la parte económica de nuestro país? Hoy lo que estamos es precisamente pidiendo porque haya justicia, sí, pero que haya una verdadera justicia y no linchamientos mediáticos como los que hoy tenemos. El gobernador es inocente, estoy seguro, y lo probará. Muchas gracias. Senadora Murguía, ¿había pedido la palabra o me confundí? Erandi la solicitó. Senador Bermúdez, por favor. Solamente para poder comentar lo que mi compañero Julen Rementería comentaba del propio gobernador Cabeza. Su historia pública política lo ha puesto en evidencia como un gobernador y un hombre íntegro. Será el debido proceso el que lo deberá de juzgar, pero estoy seguro que él saldrá avante en este proceso que a todas luces, reiteramos, es un tema político y es una cacería para poder distraer los graves problemas que el gobierno del presidente López Obrador tiene sumido a nuestro país. Muchas gracias, senador. Jorge Chaparro, tienes la palabra, te veo conectado. Por favor, ayúdanos solo con la pregunta del tema de la conferencia y después, si quieres otra, te vuelvo a dar la palabra. Jorge, adelante. Gracias, Sergio. Senadores, muy buenos días. Yo quisiera preguntarles, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que viene a la Ciudad de México, que va a asistir a la Cámara de Diputados para conocer las acusaciones que se están formulando en su contra. La primera pregunta es, el gobernador no tendría que ir a la Cámara de Diputados, sino a la Fiscalía, ¿no? Para conocer el expediente que se abrió en su contra. La Cámara de Diputados solamente recibió una parte de esta acusación. Saber si ustedes lo van a acompañar en este proceso, estarán junto a él, ya tienen estimada la hora en que llegará, saben qué va a pasar con él. Y la segunda pregunta que tendría que hacerles es un poco en el sentido de lo que preguntó Misael. El gobernador
no es la primera vez que se ve involucrado en asuntos legales o en acusaciones en su contra. Lo vimos en la acusación que hizo Emilio Lozoya, lo vimos en acusaciones que se han hecho en su contra por presuntos, y quiero recalcar presuntos, ligas con organizaciones del crimen. Preguntarles, esta parte no es momento de también dejar, como decía el senador Bermúdez, dejar que transcurran las investigaciones y quizá separarse un poco políticamente del gobernador para evitar que el PAN sea arrastrado en esta caída? Es la pregunta. Muchas gracias. Senadora Murguía, por favor. Gracias. Mire, Jorge, el gobernador habla de dar la cara y de presentarse en la Cámara de Diputados ante lo que se instale como comisión instructora, precisamente porque en este momento el asunto se encuentra procesalmente ahí. Si posteriormente se considera, la sección instructora no juzga, lo único que dice es que puede haber elementos que pudieran significar un hecho constitutivo de delito. Y entonces, con ese dictamen, el asunto pasa al Pleno, se emite la declaratoria de procedencia y hay todo un trámite en este sentido. Pero se ha dicho también, esto eran de estos rumores y esta campaña de terror que desde las instancias de gobierno se decía que acciones en contra del gobernador Cabeza de Vaca. Y él en varias ocasiones, incluso en la GOAN, dijo que estaba con toda la disposición de acudir a la fiscalía y aclarar las presuntas observaciones, investigaciones que se le estaban fincando. Y bueno, nunca se dio esta circunstancia y como digo, estamos en un proceso electoral. Es una clara persecución política en contra de la oposición. Y escogen la figura del gobernador Cabeza de Vaca porque es un gobernador frontal, combativo, un equilibrio del federalismo. Y bueno, hoy donde está el asunto es precisamente en la Cámara de Diputados, que además hay una situación ahí extraña. Resulta un poco anómalo que sea el coordinador de los diputados de Morena quien lo informe, porque esto tiene que seguir un procedimiento diferente, ajeno a las cuestiones partidistas, pero tan es partidista que quien sale a dar la información y a denostar esto, pues es el coordinador de los diputados de Morena haciendo este juego político de difamación, de denostación, cuando este gobierno había dicho que era diferente. Y queda claro que también hace un uso faccioso de las instituciones con propósitos electorales y para generar esta cortina de humo que le permita no tener que referirse, como lo hemos estado diciendo, a los gravísimos problemas nacionales y que la opinión pública se ocupe de estar platicando de este tema en vez de lo realmente importante para la nación. Y la postura del Grupo de Acción Nacional es acompañar al gobernador Cabeza de Vaca en todo este proceso, porque tenemos confianza en su desempeño, porque es un gobernador bien evaluado por la población y porque ha hecho un buen trabajo. Muchas gracias, senadora. ¿Alguien más? Si no, pasaríamos a la siguiente pregunta. Félix Muñiz. Sergio, perdóname, Sí. Solamente conocer si van a estar presentes en la reunión del gobernador en la Cámara de Diputados o si tienen pensado reunirse con él aquí en la Ciudad de México. Muy amables, gracias. Mire, no sé si la sección instructora, cuando conozca de esto, que es la que tiene el asunto, permita el acceso pues a algunas otras personas distintas de los propios diputados. En ese sentido,
pues estaremos viendo la posibilidad de dar compañía, apoyo al gobernador Cabeza de Vaca. Y seguramente, más allá del propio procedimiento, tendremos ocasión de reunirnos con él y trabajar en una acción conjunta de defensa y de respaldo. Bueno, creo que Sergio no abrió el micrófono, pero yo le agradezco, senadora, su respuesta. Muy amable. Ok. No te escuchamos, Sergio. Perdón, senador Félix, ¿estás conectado? ¿Nos escuchas? Sí. Muy Tienes buenos días, senadores. Una pregunta del tema y si quieres otra vez te doy la palabra. Ok, gracias. Buenos días, senadores. Buenos días a todos. En el tema del gobernador Cabeza de Vaca, una precisión, ¿no tendría que haber sido notificado el Congreso local también de este trámite por mera cortesía o quizás de manera legal? Y si llegara a proceder, porque pues ya sabemos que tiene la mayoría Morena en la Cámara de Diputados, tendría que pedir licencia, se tendría que poner otro gobernador. ¿Qué pasaría en ese escenario? Y si finalmente ustedes confían en en el gobernador, si esto no pasará a mayores. Gracias, quien me quiera contestar. Senadora Murguía, primero, y después un servidor. Senadora Murguía, después senador Bermúdez. Gracias. Mire, de acuerdo al trámite del 111 constitucional, el asunto pasaría a la legislatura local solo en el caso de que la Cámara de Diputados emitiera la declaratoria de procedencia, porque tratándose de gobernadores, después pasa a la legislatura local para proceder conforme a la Constitución local. Ahora, si me preguntas si van a emitir la declaratoria de procedencia en Cámara de Diputados, pues lamentablemente los diputados están obligados a brindar lealtad ciega, más allá de lo jurídico, más allá de lo razonable, más allá de lo sustentado. Y seguramente la mayoría de Morena y de sus aliados va a votar en ese sentido, porque está obligado a ello o pierde el favor del Ejecutivo. En estas condiciones, bueno, pues con esta mayoría que mucho es construida artificialmente, como han comentado, seguramente se van a pronunciar para la declaratoria de procedencia y posteriormente pasará a la legislatura local para que resuelva conforme a su constitución. Esto es el trámite que el propio artículo 111 tiene previsto. Senador Bermúdez, se nos hace el favor. Sí, solamente comentar que el procedimiento que se dio, pues es a todas luces político, porque quien informó fue el coordinador de los diputados de Morena. Eso no lo prevé la Constitución, eso no lo prevé el reglamento. No es así como se debe de procesar. Por eso es que nosotros vemos a todas luces que es un tema político y confiamos plenamente en el gobernador Cabeza de Vaca. Muchas gracias, senador. Karina Aguilar. Sergio, si me permites, yo quisiera agregar algo. Sí, por favor, senador, no lo vi, discúlpeme. No, no te preocupes, acabo de levantar la mano. Realmente lo que yo quisiera es abundar un poco en lo que ha dicho tanto la senadora Murguía como el senador Erandy Bermúdez. La verdad de las cosas es que hay que fijar una postura de inicio. Este es un asunto estrictamente político. Lo están manejando desde la Fiscalía con ese carácter, desde la Presidencia de la República con ese carácter. Por lo tanto, los cauces legales realmente para ellos les salen sobrando, indebidamente, porque aspirábamos en México a que las cosas fueran de otra manera. Pero desgraciadamente, de una forma desesperada, tratando de ocultar la realidad de lo mal que está este gobierno, del gobierno fallido que podríamos decir tenemos en nuestro país, pues resulta que hoy estamos ante esta circunstancia, en donde alguien
que ha dado la cara, que ha respondido uno a uno los ataques que se le han hecho, pues ahora se le aplica simplemente un remedio de justicia, un remedio de procedimiento y lo llevan a cabo así. Por lo tanto, lo que estamos es simplemente no ante un tema legal, ante un tema político, llevado por los cauces políticos. Como se dijo aquí, se lo presenta por parte del coordinador de los diputados de Morena. Él no tenía nada que hacer en el asunto. Y por supuesto, si esperamos a que la procedencia se dé o no, yo quisiera que algunos diputados de Morena tuvieran la vergüenza, eso es, y lo subrayo, la vergüenza de poder decirle no a la presidencia de la República cuando se los pide en asuntos como estos. Tal y como ha pasado en otros ejemplos en donde pareciera que lo que les dice el Ejecutivo es una orden incuestionable, que aquí tuvieran la vergüenza, que sepan que lo que se está haciendo es una verdadera injusticia, que se está llevando esto por el tema político exclusivamente. Eso es lo que tenemos que ver. A partir de ahí, los procedimientos jurídicos prácticamente salen sobrando para ellos, cuando debía ser exactamente al revés. No puede haber justicia si no hay procesos adecuados, si no hay lo que se conoce como el debido proceso. Y aquí, por supuesto, que eso está totalmente ausente. Muchas gracias, senador. Senadora Navarro, ¿pedía la palabra? No, ¿verdad? Karina Aguilar, tienes la palabra, por favor. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Preguntarles, justo por este tema que están señalando de que es un tema que están convirtiendo en un asunto político, ¿existe el riesgo de que al gobernador García Cabeza de Vaca lo puedan detener en la Cámara de Diputados y con esto forzar este juicio de desafuero? ¿Existe este riesgo politizando aún más el tema? ¿Quién desea responder? Senador Rementería, primero. Si eso ocurre, sería una barbarie política. O sea, hay un procedimiento, la senadora Murguía lo explicó claramente, tiene que haber la procedencia para que pueda irse luego a su estado. Eso no podría ocurrir, sería verdaderamente algo fuera de toda dimensión. Por lo tanto, simplemente esto no se puede considerar como algo probable. Senador López Rabadán levantó la mano. A ver, me parece que es claro que esto es producto de la politiquería desde el gobierno. Y yo sí quisiera mandar un mensaje a las y los diputados de Morena y a sus aliados en la Cámara de Diputados. No sean lacayos de López Obrador. No sean subordinados de López Obrador. Compórtense con dignidad y con ética. Un Congreso, una Cámara de Diputados a la altura debería de ser un contrapeso de las irracionalidades del Poder Ejecutivo. Hoy, la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de tener dignidad. Sabemos que muchas veces la han perdido. Sabemos que en muchas votaciones han votado lo que les ha mandado el presidente de la República. Ojalá y en esta ocasión se pongan a pensar exactamente en las y los tamaulipecos. No piensen en López Obrador, no piensen en quedar bien con él, no piensen en su siguiente cargo político. Lo que deberían de pensar las y los diputados de Morena y sus aliados es en el Estado de Derecho. El juicio de procedencia necesita la mitad más uno de los votos. Si son unos lacayos de López Obrador, lamentablemente ya sabemos qué es lo que va a pasar. Ojalá y no lo sean. Ojalá y piensen que su cheque, su dieta y su sueldo se cobra gracias a los impuestos de la gente. No se cobra gracias a la chequera de López Obrador. Es lamentable ver un Congreso de rodillas al Ejecutivo Federal. Se quejaron tanto de lo que pasaba en el siglo pasado y hoy lo están repitiendo. Y con esto concluyo, es una vergüenza que se presten al circo de López Obrador. Ojalá y no sean comparsa, y no sean payasos, y no sean instrumento de esta vergonzosa escena que ha montado hoy López Obrador, porque no tiene respuesta para lo realmente importante. Ni la salud, ni la economía, ni la seguridad de los mexicanos.
sigue con el circo. Gracias. Muchas gracias, senadora. La última pregunta registrada que tengo sobre el tema es de Rubén Arizmendi. Pregunta si se está buscando ya apoyo del bloque de contención, si se unirá en este caso al gobernador. Quien desea responder. Sí, Sergio, es un tema que tenemos que platicar precisamente con todo el bloque de contención, pero también con todas y todos los actores políticos que hay en el país, porque lo que hay en juego no solamente es este tema del gobernador, es el vulnerar el Estado de Derecho, el tener un Estado de Derecho a modo y a capricho del presidente, y que esto que el presidente hoy está haciendo le puede pasar a cualquiera. Ya lo hemos visto en estos 2 años y meses, cómo el presidente es capaz de esto. Por eso es que como mexicanas y mexicanos tenemos que estar unidos en el Estado de Derecho, en defensa de nuestras instituciones y del debido proceso, y que se deje de utilizar este tipo de temas en temas políticos, como el presidente está acostumbrado a hacerlo. No lo podemos permitir, lo hemos advertido desde Acción Nacional, todo esto que el presidente ha estado acostumbrado a hacer, a denostar desde el altar de las mañaneras, y por eso es que hoy tenemos más que nunca como mexicanos y mexicanas trabajar para poder defender el Estado de Derecho, nuestras instituciones, y que el presidente sepa que hay una oposición responsable y que no solamente es de los partidos políticos, sino de las mexicanas y de los mexicanos que queremos vivir en paz y que realmente tengamos un presidente que se ponga a trabajar y a gobernar. Muchas gracias, senador. La última pregunta sobre el tema es de Adrián Ojeda. Adrián, tienes la palabra. Tendríamos después 2 preguntas sobre reforma eléctrica para terminar. Adrián, tienes la palabra. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Buenos días, senadores. Mi pregunta es la siguiente, que podría sonar un poco descabellada, pero ¿qué no pudiera Cabeza de Vaca, si tiene el respaldo de sus empresarios, de la sociedad y de su Congreso, poder salirse de la federación para tomar ya una medida y un cortón a todo esto que ha hecho López Obrador, como ya lo habían pensado con la cuestión fiscal? Gracias por su respuesta. ¿Quién desea responder? ¿Senador Rementería? Senadora Murguía. Eso es algo. Bueno, la senadora Murguía, adelante, por favor. Primero las damas. Gracias, Julen. Mire, eso es algo, una medida verdaderamente extrema. Yo creo que lo que tenemos que buscar es la vigencia del Estado de Derecho, que no esté sujeto a caprichos, que no esté sujeto a manipulación, que no esté sujeta a los vaivenes políticos electorales. Este gobierno dijo que era diferente y no lo está acreditando. Está utilizando a las instituciones públicas y a la justicia con fines, primero electorales, para tratar de conservar su mayoría en la elección de junio, pero también para distraer a la opinión pública de los graves problemas de la nación que no ha podido atender. Entonces, creo que somos como México una nación unida, una nación fuerte, y lo que tenemos que buscar es fundamentalmente la vigencia del Estado de Derecho, de la Constitución y de las leyes. Creo que ese es el principal compromiso que tenemos. Senador Rementería. Bueno, ya lo ha dicho muy bien la senadora Murguía. La verdad de las cosas me parece que es una medida en el extremo, que por supuesto no creo que se estaría considerando en este momento, porque lo que se necesita es simplemente aclarar las cosas y convencer a la nación de que esto es una persecución política contra los opositores a este régimen que ha fracasado, que ha llevado a este país a los estados donde nos encontramos. Hoy tenemos a un país en un desastre económico, en un desastre sanitario, en un desastre también ambiental. Ahora mismo vamos a pasar a hablar del tema energético. La ley que se pretende aprobar es simplemente un regreso al pasado. Lo que añoran es volver a las estructuras del pasado. Se habla de un gobierno que combate la corrupción. Es absolutamente mentira. Es el gobierno más corrupto que hayamos tenido en la historia. Es el gobierno que entrega más contratos por adjudicación, que no lo licita, pues, que no lo saca a concurso,
como nunca habíamos tenido uno con estos números. Y entonces lo que hoy está buscando, lo que hoy está ocupando es simplemente tratar de ajusticiar a sus opositores y tratar de voltear la mirada de los mexicanos hacia otro punto, cuando está siendo descubierto día tras día de las irregularidades que son manifiestas en este gobierno. Y según vayan pasando los días, seguramente nos iremos encontrando en más, porque pareciera que ni tienen remedio ni tienen escarmiento y siguen tropezando con las mismas cosas, haciendo cada día peor la vida para los mexicanos en nuestro país. Tenemos la cifra de pobres o de número de personas ingresadas al nivel de pobreza extrema más alta en la historia de este país. Hemos perdido más empleos que nunca en este país y bueno, sigue hablando de que los está defendiendo, pero ¿cómo puede ser eso posible? Hoy lo que tenemos es un gobierno, insisto, un gobierno que ha fallado, un gobierno fallido para los mexicanos. Y eso tiene que buscar desde las esferas del poder a responsables, a culpables. Y hoy lo que ocupa es un distractor como ese que tenemos. Las medidas extremas las están tomando ellos. Nosotros y el gobernador y los que creemos en el Estado de Derecho, en la institucionalidad, tenemos que respetar las normas y buscar transitar siempre por ellas. Muchas gracias, senador. Pasaríamos a las preguntas de otros temas. Vero Macías, todavía tenemos 3, 4 preguntas. Vero Macías pregunta, ante la aprobación de la reforma a la industria eléctrica, ¿qué acciones van a emprender en el Senado para dar la lucha? ¿Convocarán a la defensa a los empresarios involucrados? Gracias. Quien desee responder. Senador Jesús Horacio, si me hace el favor. Y después del senador Yulem, también la senadora Marta Márquez está pidiendo la palabra, Sergio. Perfecto. Adelante, Jesús Horacio. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos, compañeras senadoras, senadores, compañeros de los medios. Gracias por este espacio que nos permite precisamente generar conciencia de lo que se está convirtiendo en un tiro de gracia para la reactivación económica. Esta ley apagón lo único que está haciendo es llevarnos años atrás y sin duda va a ser algo que va a tener repercusiones no solamente en un año, en 5, sino en 10 o en 15 años. Creo que es importante destacar cuáles son los números y entenderlo con claridad, las implicaciones de esta reforma. Y lo que tenemos que tener en claro es que se está olvidando a las energías limpias, es decir, se está dejando a un lado a la energía solar, a la energía eólica. Y miren, para muestra un botón, tengo por aquí yo datos de la Comisión Nacional de Energía y solamente para que tomemos como referencia, el precio de los productores privados es aproximadamente de 0.82 pesos por cada kilowatt. Bueno, el costo de la Comisión Federal de Electricidad es desde 1.3 hasta 2.5, es decir, estamos hablando de precios de más del doble o el triple. Creo que con esto está más que claro el por qué en México tenemos la energía más cara que en China, que en Canadá, que en Estados Unidos. Y pues yo creo que lo que tenemos que rescatar aquí es que esto va completamente en contra de los tratados y los convenios internacionales que tenemos. Esto va a desincentivar, obviamente, la inversión extranjera y la afectación no es solamente en la inversión en la industria eléctrica, sino en todas las otras empresas o industrias que obviamente deciden con respecto a sus inversiones con base en uno de los grandes costos que es obviamente la energía. Con respecto a las medidas de solución, mitigación, lo que sí les puedo decir es que recientemente presenté una iniciativa en la ley de transferencia eléctrica en donde lo que pretende es que se mantengan los porcentajes de energías limpias para el 2021 del 30% y para el 2024 del 35%, perdón. Esto con una intención muy clara y es que no se cancelen las subastas, que estas subastas de energías limpias que se puedan mantener nos van a ayudar a garantizar que nos podamos mantener en el Acuerdo de París. Insisto, esta ley apagón es un retroceso que nos va a llevar no solo 1 o 2 años, sino 10 o 15 años atrás y sin lugar a duda nos va a traer una lluvia de amparos, litigios y una gran complicación para poder mantener la certeza jurídica que necesitamos transmitir a toda la inversión extranjera en México. Muchísimas gracias. Senadora Márquez y después el senador Rementería. Senadora Márquez, si nos hace el favor. Gracias. Nada más respecto a varias preguntas en donde hacían cuestionamientos sobre el procedimiento que se iba a llevar a cabo en Cámara de Diputados o en el Congreso local, o sea, también como medios pedirles con mucho respeto, cariño, que, a ver, no es así, no tiene que ser así. Senadora, disculpe que le interrumpa, pero no se le escucha prácticamente nada. No sé si es su
su audio, su señal, pero... ¿Ya me escuchan? No. Es que la grabación va a quedar, se escucha muy bajito, es lo que le quiero decir, y la grabación va a quedar muy... No sé si pueda pararse en algún lugar, o si quiere quitar su cámara, a lo mejor podemos escucharla más claramente, si quita la imagen. ¿Me escuchan mejor? No, tampoco. Bueno, poquito mejor, si quiere, adelante y perdón. A ver, ¿me escuchan? Hola, hola. Muy bajito, senadora, pero sí. No sé qué esté pasando, una disculpa. Bueno, solo decía que no lo demos, por favor, por hecho este tema de que va a procesarse en Cámara de Diputados. No, o sea, no es así, no tiene por qué pasar a Cámara de Diputados, ni mucho menos a un Congreso local. O sea, a lo que se habrá de apegar el gobernador Cabeza de Vaca es a la ley. Y el fiscal no está siendo claro, o sea, el fiscal está siguiendo un juego político, un linchamiento político, no está siendo claro tampoco en los procedimientos. Y este tema es político mediático, o sea, no demos por hecho que ese procedimiento es legal. Creo que la manifestación del gobernador Cabeza de Vaca es en el sentido de algo que un diputado argumentó, pero a ver, no nos vayamos con esa finta, nosotros no vamos a seguir ese juego, no lo vamos a permitir, no vamos a seguir ese juego. Muchas gracias, senador Rementería, si nos hace el favor. Yo quisiera referirme un poco a lo que ya ha dicho muy bien el senador Jesús Horacio, el tema de la ley apagón. Hay que recordar, yo participo como secretario de la Comisión de Energía y recuerdo muy bien a principios de 2000, bueno, de esta legislatura, pues, digamos que a principios de diciembre de 2018, cuando iniciábamos los trabajos, que se reclamaba, pues, cuando se cancelaron las subastas y todos estos temas que al final de cuentas primero fue temporal y luego fue, digamos que general y, bueno, ya indefinidas. Y se dijo en aquella ocasión que en este momento o en aquel momento no íbamos a tener todavía la posibilidad de llegar a los apagones, pero que en un plazo mediano los podríamos llegar a tener. Se dijo, se cuestionó, se mencionó ahí, y bueno, todo el mundo nos tiraron a locos. Recuerdo muy bien que ahí lo mencionábamos y al final de cuentas es lo que estábamos pasando. Se veía claramente cómo la demanda de más energía crecía y digamos que la generación de energía nueva pues simplemente no estaba alcanzando los límites de crecimiento que necesitaba alcanzar para la demanda, y que eso en un corto plazo o en un mediano plazo, mejor dicho, tendría pues las consecuencias que hoy estamos viendo. Y el gobierno, lejos de activar a que hubiera más inversión, se promovieran las subastas para que pudiera haber nuevos competidores, también mejores competidores que produjeran más energía, pues resulta que ha venido haciendo exactamente lo contrario, saboteando la reforma energética, impidiendo con ello que haya la generación de nuevos puestos de trabajo, por supuesto, pero además la posibilidad de la generación de más y mejor energía. Y como ya lo señaló muy bien Jesús Horacio, una energía que por cierto es muchísimo más barata, cuesta la mitad o la tercera parte en ocasiones de lo que cuesta actualmente producirla por los medios tradicionales. Entonces, ante lo que estamos es ante una insensatez, algo que realmente lo que tendríamos es que decir todos los mexicanos, no se puede aprobar esta ley apagón. Lo que estamos viendo es, a ver, es que es lógico, si tú vas a comprar la energía más cara, el doble o a veces el triple de lo que lo pudieras comprar, ¿a cómo te la tendría que vender la Comisión Federal de Electricidad a ti, usuario? Es tan simple como eso. Si te la vende igual al mismo precio, alguien tiene que pagar la diferencia. ¿Quién es ese alguien? El gobierno. ¿De dónde? De los impuestos. ¿Y quién le da los impuestos al gobierno? La gente, los ciudadanos de este país. O sea, es que no hay que darle más vueltas. Si se compra energía más cara, que es lo que propone al final del día esta ley apagón, de eso se trata, de que permita a Comisión Federal primero despachar su energía, que es más cara que la otra, pues al final la mezcla en el precio
va a ser pues más caro y vamos a pagar más por el costo de la energía en este país. Y eso va exactamente al contrario de lo que decía el presidente López Obrador en su campaña, que tanto se ufanó en decir. Yo quisiera que pudiera él sentarse un día y revisar todos sus dichos de campaña, que vea que nada de eso está cumpliendo. Muchas gracias, senador. Permítame. Misael Espinosa nos preguntaba sobre el mismo tema de la ley energética. Decía Misael, si ven que el bloque opositor crece en el Senado para tratar de frenar la reforma eléctrica, ya que el Partido Verde votó en contra en la Cámara de Diputados, si ya han hablado de acercamientos con él, si ya ha habido acercamientos con el coordinador del Verde sobre este tema. Gracias, Sergio. Sí, gracias. Es un tema que se está trabajando, es un tema que incluso aún no llega a la Cámara de Senadores. El día de ayer fue aprobado. Nuestros compañeros de la Comisión de Energía, el senador Yulem, que es el secretario, y los demás integrantes estarán trabajando, pero precisamente estaremos trabajando y platicando con el bloque de contención, incluso con el Partido Verde, para que puedan respaldar lo que hicieron los diputados en la Cámara de Diputados. Es un tema que todavía faltan algunos días, pero que en este momento estaremos trabajando con los demás grupos parlamentarios precisamente para poder detener esta iniciativa que a todas luces va en retroceso a lo que hoy el mundo necesita, a lo que hoy los mexicanos requerimos, y lo que el presidente hoy a todas luces es un tema más ideológico y de capricho que algo que realmente vaya a ser beneficioso para nuestro país. Gracias, senador. Vero Macías me pide abundar en su pregunta, preguntarle al senador Rementería si se convocará al sector empresarial involucrado para crear un frente contra la reforma, o qué acciones son las que se estarían tomando. Bueno, gracias, Vero, por la pregunta, porque permite aclarar que ya el Frente Empresarial, y no solamente el Frente Empresarial, digamos que el Frente Popular, el Frente Social, pues está enterándose de que esta ley apagón les va a hacer que la energía les cueste más. Y por otro lado, por supuesto, los empresarios, sobre todo los del ramo que producen energía a base de fuentes no renovables, pues ya están preparando los amparos, porque por supuesto que esta ley es violatoria de la norma constitucional. Nosotros tendremos que combatirla desde el Senado, seguramente. Aquí Erandi nos podrá dar mayor información, pero tendremos que combatirla con recursos que permitan, a través de las violaciones a la Constitución que se contemplan en esta ley, puedan ser echadas atrás. Eso es lo que yo espero que venga para esta ley. Y por supuesto, está haciendo cada día más, digamos, una amalgama de gentes, de personas, de organizaciones, de la sociedad civil, de gobiernos, de todos, de incluso hasta de extranjeros, que están en contra de esto, que es verdaderamente un sinsentido. No hay razón de ser. No beneficia a México, no beneficia a sus pobladores, no saca a la pobreza, no saca a los mexicanos de la pobreza, no genera más energía, o sea, contamina mucho más el ambiente. Es que no hay un solo asunto por el cual podamos decir que esta ley apagón pueda ser beneficiosa para nuestro país. Muchas gracias, senador. Nos queda Gerardo Segura y luego Félix Muñiz. Tienes la palabra, Gerardo. Sí, Sergio, buenos días, senadores. Bueno, dice el presidente de la República que con esta ley eléctrica pues no habrá incremento en la tarifa eléctrica y que no generará más contaminación. Esto refleja que el presidente no conoce a fondo la reforma. Y por otro lado, se podría denominar a esta reforma eléctrica como vendepatrias, a lo que aprobaron los diputados de Morena este martes. Se le puede llamar como una reforma bananera, porque realmente pues va en contra de pues muchos beneficios. ¿Cómo podrían calificar ustedes esta situación que aprobaron los diputados en este martes? Gracias. Tengo otra pregunta, pero la dejo para terminando esta respuesta. Gracias. ¿Quién desea responder? Senador Jesús Horacio. Adelante. Muchísimas gracias. Muy breve y muy concreto, Gerardo.
existe la posibilidad, no podemos descartarla, de que el precio de la luz entonces no vaya a subir y se mantenga. La pregunta es si se va a mantener solamente para las residencias o también para estos grandes generadores de empleo que son los empresarios. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y la segunda es que la implicación es que entonces los números no dan, la aritmética no da. Eso implica que tendría que ser a través de subsidios. Y si ese subsidio viene, entonces se tendría que obviamente garantizar pues, con nuestros impuestos. Entonces, no veo un escenario en donde la Comisión Federal de Electricidad tenga que mantener estos subsidios y no esté en quiebra o no esté entonces en una situación en donde nosotros nos va a salir, como dicen, perdón por ser tan coloquial, pero nos sale más caro el caldo que las albóndigas. No es posible que estemos pensando nosotros en mantener la utilización del combustorio. Toda la lógica tiene en este gran inventario que se tiene de combustorio, que están buscando la manera de consumirlo. Pero la repercusión que ya dijimos es obviamente la del medio ambiente, el cambio climático, pero la que más importante de todas, no por convicción, sino por conveniencia, es la económica. Entonces, yo lo que insisto es que hay que estar viendo cuáles son los números para que la CFE no le pase exactamente lo mismo que le está pasando hoy a Pemex y vamos a tener que seguir manteniendo a una empresa en donde que nosotros queremos que sea competitiva, pero desgraciadamente estaría en números rojos. Espero haber contestado tu pregunta, Gerardo. Muchas gracias. Tu siguiente pregunta, Gerardo, de una vez. Sí, gracias. Bueno, nada más faltó esto, si esta ley eléctrica no es vendepatria, si no es digna de políticos bananeros. Pero bueno, a ver, voy a hacer otra pregunta. Al parecer, el auditor superior de la Federación, David Colmenares, le torció el brazo para tratar de dar marcha atrás al escándalo que provocó por destapar la cloaca de corrupción de este gobierno. Pero ¿no creen que es necesario que Colmenares pues se debe fajar los pantalones y hacer frente a su informe o a las observaciones que hizo sobre el aeropuerto de Texcoco y de las demás irregularidades? O si no, bueno, pues que renuncie, porque pues ya no sería alguien confiable por estar al servicio del gobierno. Y no cabría el llamado también a que comparezca para que aclare esto. Y por otro lado, ¿no es necesario ya exigir un juicio político contra quienes han incurrido en despilfarros millonarios, como lo exhibe el propio auditor superior? Gracias. Senadora López Rabadán levantó la mano. Yo también. Senadora Lili, perdón. Sí, Gerardo, yo creo que el auditor debe renunciar porque no sabe aritmética y ha dejado a la Auditoría Superior de la Federación en completo descrédito y falta de credibilidad y al parecer subordinado al Ejecutivo. Creo que debe renunciar. Muchas gracias. Senadora López Rabadán levantaba la mano, ¿verdad? Después de lo de Lili, impecable. Así, está bien. Senador Bermúdez. Sí, preocupante lo del auditor. No es posible que el auditor, por presión mediática, cambie de opinión, cuando recordemos que la Auditoría Superior de la Federación fiscaliza los recursos de procedencia federal, tanto en estados, municipios como en federación. Y la auditoría hace este pliego de observaciones a distintos entes, en este caso al gobierno federal, y sin haber todavía un proceso de decir si están bien o no las cuentas, sin que el gobierno federal pudiera defenderse si hay algunas imprecisiones o no, porque recordemos que la auditoría primero hace eso, muestra el pliego de peticiones y después es el inculpado el que empieza a trabajar y poder decir en qué sí están de acuerdo y en qué no, todavía hay un proceso. Lo más preocupante del auditor es que sin llegar a este proceso, ya los exculpó. O sea, esto nunca se había visto. Ningún otro presidente había desestimado un informe. Es un informe de la auditoría. Recordemos que todavía quien lo tendría que validar es la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. O sea, se saltaron todavía una serie de procesos porque el presidente, con esta presión mediática y linchamiento al auditor, lo deja muy mal parado. Me preocuparía mucho que este auditor, ahora por presiones de gobernadores, de presidentes municipales, mediáticamente tenga que cambiar las observaciones de la auditoría y no por recibir o por podernos decir a las mexicanas y mexicanos en qué se está utilizando el dinero de todas y todos nosotros. Lamentable la actuación del auditor, lamentable, esto lo deja en un estado de indefensión, no solamente a él, sino a las mexicanas y mexicanos. ¿Quién realmente va a estar fiscalizando el recurso de los impuestos de todas y todos nosotros? Hoy creo que el auditor no lo está haciendo y no creo que lo pueda hacer como México lo demanda. ¿Coinciden que debe renunciar, senador?
Adelante, Gerardo. Perdón, ¿coinciden que debe renunciar el auditor? Yo coincido que tiene que dar una explicación al pueblo de México por qué sin mediar información entre el gobierno federal y entre la auditoría cambia de la noche a la mañana o en unas horas de opinión. Él tiene que dar hoy una explicación el por qué cambió de este parecer sin que el gobierno federal le haya podido seguir este proceso de auditoría. Eso es lo más preocupante, que esto da a suponer que una presión mediática fue la que hizo cambiarlo de opinión. Y por los señalamientos que hace, ¿no se le debe de abrir un juicio político a quienes han incurrido en esas irregularidades, en esos desfalcos, senador? Precisamente es la Auditoría Superior la que pone en evidencia dónde están estos desfalcos, y es la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados la que puede seguir este procedimiento que pueda sancionar. El problema es que hoy tenemos un auditor que desestima incluso el trabajo que hacen sus auditores, desestima el trabajo que hace su gente, desestima el trabajo que hace el personal valioso de la Auditoría Superior de la Federación por él recibir una presión mediática. Eso es lo más preocupante, que se está desestimando un organismo autónomo que construyó este país hace muchos años para precisamente defensa del presupuesto de todas y de todos nosotros. Es preocupante lo que hizo el auditor. Senadora López Rabadán, si nos hace el favor. Gracias. A la pregunta expresa de si acompañamos esta petición, por supuesto que sí. Es una vergüenza que a un manotazo de Palacio Nacional, el auditor superior de la federación de este país, que depende de la Cámara de Diputados, se doble. Es una vergüenza para la institución, es una vergüenza para el país, y lo que necesitamos es un auditor autónomo que tome definiciones con base en datos ciertos, que si hace análisis y prospectivas, los haga su equipo de trabajo, pero que el titular los respalde. Darle la espalda a su propio equipo de trabajo es una vergüenza. Evidentemente no podemos tener un auditor doblado al Ejecutivo. Muchas gracias, senadora. Para finalizar, Leti Robles, y agradeciendo su paciencia, senadoras y senadores. Leti Robles, tienes la palabra, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias. Sí, ha sido muy larga esta conferencia. Nada más preguntarle principalmente al senador Erandy Bermúdez, porque está en funciones de coordinador del grupo parlamentario. El próximo martes es la única sesión presencial que está programada del Pleno del Senado. ¿Cuáles son los temas que desde la perspectiva de la Junta se pueden sacar ese martes, senador? Y preguntarle si es posible que haya reformas constitucionales, dado que hoy está sesionando esa comisión, aunque sé que muchos de esos dictámenes que está procesando técnicamente están muy mal hechos y que son de temas que no han sido completamente dialogados. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Qué gusto saludarte. Te comento que se está planteando que la sesión se cambie para el día jueves 4, no el día 2. Ese es algo que se está platicando para que se pueda cambiar al día 4. Primero. Segundo, esto precisamente lo están haciendo porque en este momento no conocemos cuáles son los asuntos que se quieran incluir. Se está procesando en ese tema. Es por eso que se difiere 2 días la sesión presencial al día jueves 4 y estaremos dando a conocer todos los asuntos que la mesa directiva de la Cámara de Diputados está enlistando. Nosotros, desde la Junta de Coordinación, un servidor y la senadora Josefina Vázquez Mota, en el momento en que podamos conocer estos documentos, los daremos a conocer, obviamente, a nuestros compañeros senadoras y senadores y a los medios de comunicación, y dar la lucha y la batalla en estos temas que nosotros, a todas luces, creemos que van en detrimento de nuestro país y de las instituciones. Senador, el tema de la Fiscalía General de la República se ha complicado, ¿verdad? Es un tema que está avanzando, Leti, te lo comento, es un tema que está avanzando, es un tema que nuestro compañero senador Damián Cepeda ha estado trabajando él
como representando a nuestro grupo parlamentario del PAN en este tema en particular. Déjame decirte que hay avances de nuestra parte, el grupo parlamentario del PAN, avances que a todas luces ve que hay algunos temas que sí podamos transitar con ellos, hay otros temas que seguimos en el trabajo, seguimos en la negociación, seguimos en el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias, senadoras, senadores, gracias, compañeras y compañeros de la prensa. Los estaríamos convocando para nuestra siguiente conferencia de prensa posteriormente. Muchas gracias, que tengan buen día y buena tarde. Gracias, buenos días.